Hola, muy buenos días. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy y nos habíamos quedado en la sección de organizaciones inteligentes, ¿verdad? Organizaciones que aprenden. Vamos a terminar esta sección de la clase pasada pasando al subtema de modelos mentales o paradigmas. ¿Qué son los modelos mentales o qué son los paradigmas? Una forma en la que nosotros creemos, ¿sí? Estamos convencidos de que se hacen las cosas o la forma en que interpretamos la realidad. Y los modelos mentales influyen de esta manera en nosotros. Primero, porque determinan el modo en que interpretamos el mundo. Y segundo, determinan nuestro modo de actuar. Así que la influencia de los paradigmas es tan fuerte porque nos hacen actuar de manera inconsciente o son inconscientes y no los cuestionamos de forma normal. Bueno, por aquí tenemos un ejemplo de cómo cada quien interpreta de diferente manera las cosas. A lo mejor no se alcanza a leer muy bien, pero se los voy a leer. La primera imagen dice la solicitud del usuario, o sea, lo que pide el cliente. Y luego dice la segunda imagen, lo que entendió el líder del proyecto, quien está liderando la empresa, entendió que esto quiere el cliente. Pero lo que el cliente quiere es esta primera imagen. Él entendió que esta segunda imagen. El diseño del analista de sistemas, ¿sí? Todavía más diferente. El enfoque del programador, la recomendación del consultor externo, la documentación del proyecto. No hay nada de documentación. La implantación en producción, el presupuesto del proyecto, el soporte operativo y lo que el usuario realmente esperaba. Entonces, cada uno interpreta diferente la solicitud, incluso en el mismo usuario describe bien su solicitud. Esto es cómo actúan los paradigmas, haciéndonos interpretar las cosas desde una forma en la que nosotros pensamos o conocemos e interpretamos la realidad. Bueno, vamos a ver las características de una organización que aprende. Primero es que tiene cultura de aprendizaje, con un clima organizativo que alimenta y estimula el aprendizaje, la innovación y el cambio. También tiene procesos. Estos procesos deben ser flexibles y adaptarse rápidamente, especialmente adaptarse a lo que pide el cliente. Tiene herramientas y técnicas que son métodos que ayudan al aprendizaje tanto individual como de equipo. Y estas pueden ser el fomento de la creatividad, las técnicas de resolución de problemas. Otra característica es que hay habilidades y motivación, tanto para aprender como para adaptarse. Algunas herramientas y técnicas para la resolución de problemas, ustedes las van a ver en la empresa o a medida que ustedes aprendan por su cuenta, que se metan a cursos, pues van a ver algunas técnicas como el diagrama de Ishikawa, los 5 porqués para encontrar la causa raíz de un problema, la metodología Kaizen, eh, algunas metodologías que utiliza la manufactura esbelta o el Lean Manufacturing.
Y bueno, esas son parte de las características de una organización que aprende. Ahora vamos a ver el concepto de homeostasis versus adaptación. ¿Qué significa homeostasis? Proviene del griego homos, que significa similar, y estasis, que significa posición o estabilidad. Entonces la homeostasis es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. ¿Sí? Es un equilibrio. Los sistemas tienden una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios del entorno o del medio ambiente. Vamos a pensar en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siempre va a tender al equilibrio o a la homeostasis. ¿Qué pasa cuando hace mucho calor? Pues empezamos a sudar para alcanzar nuestro equilibrio de temperatura. El cuerpo humano siempre se debe mantener entre los 36,5, 37 grados Celsius. Entonces empezamos a sudar si hace mucho calor. Y si hace mucho frío, nos empiezan a dar por ahí eh, escalofríos, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo empieza a vibrar, a moverse para mantener el calor. Entonces, siempre un sistema va a tender al equilibrio, ¿sí? Para adaptarse al entorno o al medio ambiente. Pero, ¿cuál es la diferencia entre homeostasis y adaptabilidad? Bueno, la homeostasis garantiza la rutina del sistema, mientras que la adaptabilidad lleva a la ruptura, al cambio y a la innovación. Entonces, la homeostasis es rutina para alcanzar el equilibrio. Adaptabilidad es romper la rutina para alcanzar el objetivo. Ambos procesos se llevan a cabo por la organización para garantizar su viabilidad. Es decir, ambos procesos son necesarios. Vamos a pensar en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, eh, pues tal vez en un ambiente de 50 grados, de 50 grados Celsius, le va a ser difícil mantener el equilibrio, va a estar sude y sude, se va a deshidratar, puede caer en una insolación. Entonces nosotros, al ver que no podemos mantener la homeostasis o es muy difícil mantener el equilibrio, buscamos la adaptabilidad. Por ejemplo, ponemos sistemas de refrigeración, climas, mini split, para alcanzar o mantenernos en esa temperatura. Igualmente, si hace mucho frío, nos abrigamos, ¿verdad? Para poder adaptarnos. No podemos alcanzar el equilibrio, ¿sí? Dentro de nuestra rutina, entonces tenemos que romper la rutina y utilizar otros medios. Esa es la diferencia entre homeostasis y adaptabilidad. ¿Qué podemos concluir? Que con el tiempo las cosas o entornos cambian y las personas también cambian y perciben las cosas de manera diferente. Así que las organizaciones también deben de cambiar. Tienen que cambiar para ser organizaciones inteligentes y organizaciones que aprendan, a pesar de la resistencia al cambio. Ustedes se van a topar con eso en toda organización, por parte de la oficina de ingeniería, de gerencia, de los operadores, todos tienden a tener una resistencia al cambio, ¿sí? Se van a resistir a hacer las cosas diferentes. Al principio puede ser que no quieran. Entonces debemos de ser lo más flexibles y adaptables para hacer las cosas diferentes.
Sí, vamos a hablar un poquito de este tema, de la resistencia al cambio. Esta forma en cómo se dispersa la luz, ¿sí? Como, no sé si ustedes sepan, pero pues la luz blanca, lo que nosotros vemos como luz blanca contiene todos los colores, ¿sí? Por ahí hay un experimento donde tenemos un círculo de colores, y lo empezamos a hacer girar y se ve blanco. Pues sí, efectivamente, la luz blanca es la que contiene todos los colores, o todos los colores se convierten en blancos a cierta longitud de onda o frecuencia, ¿sí? Recordemos que la luz, pues son ondas, ¿sí? Que se propagan por el aire, por las partículas de aire. Por eso me pregunta, ¿por qué el cielo es azul? Ah, pues porque la longitud de onda eh, de la luz blanca, al ser dispersada en el aire, se mantiene azul, ¿sí? Es para lo que da su longitud de onda. Entonces aquí ponen, bueno, esos temas no los vamos a explicar o no son parte de la clase, pero es un background para entender lo que, lo que quiere explicar esta imagen, ¿sí? Esta imagen dice que tenemos una organización, un grupo de trabajo y ciertos individuos que todos juntos participan y forman, por así decirlo, la luz blanca. Y luego toda esta organización o grupos de trabajo e individuos pasan por un prisma que los dispersa, ¿verdad? ¿Qué es ese prisma que los separa, que separa esa luz? Bueno, las creencias y supuestos, los valores, las lecciones aprendidas de la niñez, las teorías formales, los sistemas de pensamiento, los paradigmas, las culturas de cada individuo. ¿Y por qué los dispersan? Porque todo esto es diferente para cada uno de nosotros, ¿sí? Ustedes y yo podemos creer cosas diferentes, tenemos diferentes valores, aprendimos diferentes lecciones en la niñez, ¿sí? Tenemos diferentes paradigmas. A lo mejor hay cosas que yo pienso, no, esto yo no puedo hacerlo. Y ustedes dicen, sí, yo sí puedo, ¿cómo no? No se va a poder. Hay otras cosas que yo digo, ah, eso está sencillo hacerlo. Y ustedes piensan, está difícil. Entonces son paradigmas. Entonces, esta luz blanca, todo el conjunto de organización, grupos de trabajo e individuos, se separa y puede separarse en tres secciones. Las representan por colores, ¿sí? Porque así es como la luz se separa en longitud de onda más grande o longitud de onda más larga y longitud de onda más corta, así como longitud de onda intermedia, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de onda más larga es la roja. Entonces, si queremos decir que las creencias y los supuestos, los valores, las teorías son tan buenas, ¿sí? Como para formar una longitud de onda tan larga,
pues son demasiado buenos para ser cierto. En ninguna organización todo es perfecto, todo es bueno. Sin embargo, la longitud de onda, si es amarillo o verde, pues es una longitud más adecuada, más aceptable. Es no lo ideal, pero donde generalmente ocurren las cosas, donde aunque haya diferentes paradigmas, se puede llegar a un acuerdo, ¿sí? Se puede lograr evitar la resistencia al cambio. Sí, todos tenemos resistencia al cambio. Luego tenemos la longitud de onda más corta, que es la azul. Entonces, en ese caso es cuestionable, ilegítimo e inaceptable que haya tanta resistencia al cambio. Aunque siempre va a haber resistencia al cambio, no podemos permitir que haya tanta a tal grado que no pueda haber un cambio o se dificulte demasiado el cambio. Vamos a ver un ejemplo de resistencia al cambio. En 1968, los suizos dominaban la fabricación de relojes. Tenían entre el 65, perdón, tenían entre el 65 y 80% de las utilidades del mercado mundial. Eran pioneros en investigación en relojería e innovadores. Pero en 1980 su participación disminuyó a menos del 10%, ¿sí? O sea, bajó bastante las ventas. Estamos hablando de que bajó de el 80% o casi el 80% hasta el 10%. O sea, de vender 80,000 pesos, ya nada más vendían 100,000. Perdón, de vender 800,000 pesos, ya nada más vendían 100,000. O de vender 80,000 pesos, ya nada más vendían 10,000. Sí, sus utilidades cayeron por debajo del 20% y en 12 años los suizos habían dejado de liderar al mercado mundial de relojes. Entonces, del 68 al 80 dejaron de ser líderes los relojes suizos. Un ejemplo de resistencia al cambio, porque vamos a ver, a diferencia de los suizos, cómo Japón sí pudo ver ese cambio que existía y no se resistió a él, sino que lo aprovechó. Para Japón, este cambio constituyó una oportunidad única. En 1968 tenían menos del 1% del mercado mundial de relojes. En el cambio, Seiko lideró la cometida. Ahora los japoneses controlan un tercio del mercado y de los beneficios. ¿Qué hizo Japón diferente a Suiza? Bueno, es algo importante para investigar, ver cómo se adaptó al mercado y pudo lograr esta dominación o ser dominante en este mercado. Ahora vamos a hablar del cambio organizacional. Sí, sabemos que en el cambio organizacional tenemos fuerzas externas que afectan a las organizaciones y tenemos fuerzas internas que afectan a los grupos de personas que están en las organizaciones. Entonces, ¿en qué consiste el cambio organizacional? Consiste en redefinir creencias, actitudes, valores, estrategias y prácticas para que la organización pueda adaptarse mejor a los cambios imperantes en el medio, ¿sí? O a los cambios que se ven con mayor frecuencia o mayormente se ven en el medio. Entonces, un cambio de toda la organización involucra que hay un cambio de cultura. ¿Cómo podemos gestionar ese cambio de cultura?
o ese cambio mediante un enfoque empírico racional, un enfoque normativo reeducativo y un enfoque de poder o coercitivo. ¿Sí? Vamos a ver qué es cada uno de estos enfoques. A lo mejor por su nombre ustedes pues ya entienden, ya pueden medio imaginarse algunos, ¿sí? Como el empírico debe ser mediante práctica, el racional mediante un método, el normativo mediante reglas, el reeducativo mediante capacitación, ¿sí? Vamos a ver cada uno a detalle. Los enfoques para gestionar el cambio. Tenemos el empírico racional. ¿Qué nos dice este enfoque? Que el hombre seguirá por su propio interés los cambios si comprende o se le explican sus beneficios. ¿Sí? Sabemos que empírico es que lo lleva a la práctica o que lo aprende por la práctica y razona por qué le va a servir este cambio, es racional. Entonces, la organización, los operadores, los ingenieros, ¿sí? Cualquiera que tenga que cambiar, ¿sí? Va a estar dispuesto a hacer ese cambio en la organización si entiende los beneficios, ¿sí? Si razona los beneficios. Es muy difícil que cambie si no razona los beneficios de realizar este cambio, porque todo cambio implica cierta energía, ¿sí? Poner ciertos recursos a trabajar y generalmente nuestra organización, como los seres humanos, buscamos no gastar energía, no poner nuestros recursos a trabajar. Por ejemplo, el que ustedes se levanten ahorita el domingo por la mañana o el domingo tomen esta clase en vez de estar descansando o haciendo otra cosa, pues quiere decir que están buscando este cambio porque entienden los beneficios, ¿verdad? De estudiar en este momento. Los tienen presentes, tienen claros los beneficios. Ahora, tenemos otro enfoque, el enfoque normativo reeducativo, que nos muestra que el ser humano es inteligente, pero requiere ayuda para desaprender sus hábitos y o paradigmas adquiridos. Entonces la ayuda se le puede proporcionar a través de concientizarlo, ayudarle a aprender y desaprender, ¿sí? Lo más difícil, si ustedes se han topado en la empresa, es que una persona haga las cosas diferentes a lo que está acostumbrado a hacerlas. ¿Sí? Generalmente te dicen, no, es que yo las hago así. Bueno, pero es que nuestro método empresarial dice que debe ser así. No, pero es que yo las hago así y me ha funcionado, ¿verdad? Entonces, eh, se le pueden poner normas o reglas y capacitarlo para que pueda dejar de hacer las cosas de una manera incorrecta y hacerlas, aprender a hacerlas de la manera correcta o de una nueva manera que se adapte al cambio. El enfoque hacia el uso del poder. El cambio también se puede dar empleando el poder político o sancionado para que sea aceptado. Sí, aquí es cuando eh, una persona no cambia, se le pone ciertas sanciones, por ejemplo, o se les quita, si se les quita ciertos bonos. Por ejemplo, donde trabajo, los operadores tienen un bono de calidad, donde reportan los hallazgos de calidad en su celda. Si reportan cierta meta, se les da un bono. Pero si no reportan, pues se aplica la sanción de que no se les da el bono, lo pierden, ¿verdad?
Entonces, sin duda hubo un tiempo que no todos reportaban, pero al entender los beneficios y las sanciones, fue aceptado este cambio. ¿Sí? Se aplicó un enfoque racional y un enfoque del uso del poder, aunque también tuvo que haber un enfoque normativo reeducativo para poder lograr este cambio, que los operadores realizaran sus hallazgos de seguridad. Entonces, como se dan cuenta, pues estos tres enfoques pueden combinarse. Ahora vamos a ver las manifestaciones de la resistencia al cambio. ¿Cómo podemos ver que alguien está evitando cambiar, se está resistiendo, ¿verdad? Cuando cuestiona todos los detalles y externa dudas, ¿sí? Que no está convencido, se nota que no está convencido. Ridiculiza el cambio, ¿sí? Por ejemplo, tal vez cuestionar todos los detalles, externar dudas, pues, muestra que no está convencido, pero ya otra cosa también sería ridiculizar el cambio, ¿sí? Burlándose tal vez de, ¿cómo vamos a hacer eso? Es una tontería, sí, es una tontería, no va a servir. Ridiculiza el cambio, pide múltiples aprobaciones y comités que lo resuelvan. Antes de aceptarlo, pues va con diferentes personas, eh, a diferentes poderes de la empresa para corroborar o decidir si está bien o no es correcto ese cambio. Indiferencia, simplemente no participa en el cambio, evoca nostálgicamente los méritos del pasado, ¿sí? Ah, con el método pasado se logró más. Darle más importancia a los aspectos secundarios, apatía y no cooperar, ser legalista y desacreditar a los agentes del cambio. ¿Cuáles son las fuentes de la resistencia al cambio? Son las que están ligadas a la personalidad, al sistema social, y vamos a ver cada una de ellas. Las resistencias ligadas a la personalidad son las negaciones, cuando vemos solo lo que nos conviene, la hiperactividad, cuando creemos que todo va bien porque hacemos mucho, pero a pesar de hacer mucho, no tiene grandes resultados. Los hábitos y la escala de valores, los miedos y egoísmos, las experiencias anteriores, la búsqueda de seguridad y estabilidad, el tedio, depresión, flojera y las motivaciones diferentes al cambio. ¿Cuáles son las resistencias ligadas al sistema social? Son las normas y políticas establecidas, la coherencia integral del sistema, los intereses y derechos adquiridos, mitos, cultura y valores, rechazo a lo extraño, la tradición y las entidades poderosas que se oponen. Entonces, puede haber un cambio una resistencia al cambio por la personalidad y una resistencia al cambio por el sistema social que impera en la organización o que domina la organización. Entonces, ante estas fuentes de resistencia al cambio, tenemos nosotros que ver una necesidad de descongelamiento. ¿Qué es esta necesidad de descongelamiento? Entender que todas las organizaciones van a seguir haciendo en forma deficiente lo mismo hasta que no cuestione seriamente sus actuales conceptos, principios, valores y prejuicios. Esto enfocado al entorno, al mercado, la competencia, las tendencias, ¿sí? En otras palabras, no va a poder obtener
resultados diferentes si no hace las cosas diferentes. Necesita cuestionarse lo que está haciendo de forma deficiente para poder descongelarse, por así decirlo, ¿sí? Salir de esa zona sin movimiento y moverse al cambio. ¿Cuál es la base para efectuar exitosamente el cambio? Bueno, según Peter Senge, en la quinta disciplina, no basta con cambiar estrategias, estructuras y sistemas. También tienen que cambiar las maneras de pensar que produjeron dichas estrategias, estructuras y sistemas. Entonces, la base no es usar un nuevo método, sino eliminar las formas de pensar que nos llevaron a un método deficiente, ¿sí? Que produjeron estrategias, estructuras o sistemas deficientes. Y una vez que se elimina esa forma de pensar, ahora sí implantar nuevas estrategias, estructuras y sistemas. ¿Qué abarca el cambio organizacional? ¿Cuál es la amplitud del cambio organizacional? Bueno, puede haber un cambio en un grupo, en varios grupos, en un área, en varias áreas y en la organización. Eso es todo lo que puede abarcar el cambio organizacional, desde un grupo hasta toda la organización. Es decir, desde la microorganización hasta la macroorganización. La microorganización son los grupos, la macro, pues es todo el conjunto, todo lo que forma esta organización. Elementos de la organización que puede abarcar el cambio. La cultura, que son los valores, las tradiciones, las costumbres, ¿sí? Esto sería la forma de pensar, ¿sí? La forma de pensar. Y ahora sí, una vez que se cambia la forma de pensar, pasamos a la estructura, que es la estructura organizacional, los objetivos, estrategias, políticas, procesos, reglamentos. Generalmente nosotros pensamos al hablar de estructuras organizacionales, una estructura donde hay un empleado, un supervisor, un jefe, un gerente, otro gerente más arriba, ¿sí? Pensamos en una organización de poder o de jerarquía vertical, pero hay otras estructuras organizacionales donde la, el poder está repartido equitativamente o hay niveles de poder, ¿sí? Por ejemplo, todos estos empleados tienen el mismo nivel de poder, todos estos gerentes tienen el mismo nivel de poder, ¿sí? Entonces, la estructura actualmente tiende a lo horizontal, ¿sí? A repartir el poder de forma horizontal, no vertical. Tenemos diferentes tipos de estructuras que después veremos. Los procesos, que son administrativos, productivos, sociales, y la tecnología administrativa, productiva, de información y comunicaciones. Esto es lo que abarca el cambio: cultura, estructura, procesos y tecnología, o lo que puede abarcar el cambio. Pero la base del cambio está aquí, en la cultura. Ahora vamos a hablar de las organizaciones sanas y enfermas. ¿Cómo sabemos que una organización está enferma?
¿sí? Es decir, tiene problemas problemas internos, porque no se tiene clara la misión, estrategias y objetivos de la organización. Hay una inadecuada distribución de poder, autoridad y responsabilidad. Hay falta de adecuación o carencia de métodos de trabajo. Se desaprovechan los recursos. Hay inadaptación y falta de influencia en el medio ambiente. Hay desintegración en el equipo de trabajo y luchas de poder. Falta de colaboración de interequipos. Falta de creatividad e ineficiencia para solucionar problemas. Liderazgo inefectivo, obsolencia de productos, procesos, tecnología, estructura y manejo ineficaz de la información. Todos estos síntomas son de una organización enferma y es bastante cansado trabajar en este tipo de organizaciones. En cambio, una organización sana, este, se caracteriza porque las acciones de la empresa en cada una de las áreas están guiadas por planes y estrategias bien definidas, así que tienden al logro. La estructura responde no solo a las funciones y a la división del trabajo en la compañía, sino que también responde a los retos del entorno. Las finalidades de sus puestos, así como su interrelación son conocidas con claridad y por lo tanto la energía se canaliza al logro de objetivos organizacionales. La comunicación vertical y lateral no se distorsiona y es fluida. La información no se esconde ni es propiedad de alguien. Y las decisiones se toman involucrando a los afectados y se basan en la información disponible. Entonces, una organización sana tiene objetivos, planes bien definidos. Sabemos lo que nos corresponde hacer a cada uno y eso que nos corresponde hacer es alcanzable, ¿sí? Lo podemos alcanzar. Hay organizaciones que te piden cosas o metas que no puedes alcanzar, ¿sí? Te desgastas y te desgastas y nunca las alcanzas. Entonces no tienen un buen plan, una buena estrategia. Además, algo muy notorio es la comunicación, ¿sí? No se comunican bien entre los departamentos, no tienen el mismo objetivo, ¿sí? Esto es muy desgastante. Entonces lo mejor es trabajar en una organización sana. Y si estamos trabajando en una organización enferma, al menos nuestros grupos o nuestro entorno, buscar que tienda a una organización sana, que haya un cambio. Sí, también en una organización sana, las ideas se exponen sin miedo a la crítica y son tomadas en cuenta sin importar el nivel de donde provienen. La autoridad se delega con confianza y la responsabilidad se comparte con compromiso. Los conflictos y las situaciones problemáticas se ventilan con métodos de solución. El desarrollo y la capacitación de los recursos humanos constituyen una inversión, no un gasto. El sistema de remuneración es internamente equitativo y externamente competitivo. Y los individuos asumen su responsabilidad a todos los niveles y tienen la mente abierta al cambio. También el riesgo es aceptado como parte del desarrollo de la empresa y como una oportunidad de crecimiento personal. Además, la organización es un sistema abierto y proactivo respecto al entorno. Ahora sí, ¿cómo podemos medir y mejorar nuestro entorno organizacional, nuestro clima organizacional? Primero, ¿qué entendemos por clima organizacional? Es la suma total de percepciones o de la forma en que vemos las cosas, sentimientos y actitudes del personal frente al ambiente
en el cual desempeña sus actividades dentro de una organización. Es la ecología dentro de la cual se pide al personal que se desempeñe o que desempeñe su actividad laboral individual y de equipo. Entonces, eh, podemos saber cuál es el clima de la organización, muchas veces en la satisfacción o quejas de quienes trabajan. Por ejemplo, hay algunos lugares con el certificado Best Place to Work, de los mejores lugares para trabajar, Best Place to Work, que en teoría son evaluados y se determinan como lugares que tienen un buen clima organizacional, lugares donde puede haber crecimiento y las metas son alcanzables. Entonces, este lugar donde el personal laboral desempeña su trabajo, ese es el clima organizacional. ¿Qué importancia tiene el clima organizacional? Bueno, la importancia es que influye en la actitud de las personas, la manera en que las personas perciban el clima organizacional, ¿sí? Si perciben que no pueden desarrollarse en esa empresa, perciben que no se les presta atención a sus hallazgos, a sus quejas, a sus sugerencias, que no se les reconoce como empleados a pesar de alcanzar la meta, o que ni siquiera tienen metas claras, entonces eso influye obviamente en la actitud de las personas y va a influir para mal, así como puede influir para bien, ¿sí? La actitud de las personas induce y determina su nivel de motivación, y entre más motivadas estén, pues más van a alcanzar las metas. La motivación determina su nivel de desempeño. Así que la productividad, la calidad, el servicio y la competitividad de las organizaciones depende en gran parte del clima organizacional, ¿sí? Entonces, la forma en que las personas sientan o perciban el clima organizacional va a repercutir en su desempeño, para bien o para mal. ¿Cómo se evalúa el clima organizacional? Podemos hacerlo por alguna de estas dos herramientas. Por el método cuantitativo, que es la aplicación colectiva de encuestas escritas sobre el clima organizacional al personal de la organización. Y esto, pues generalmente es muy común que lleguen encuestas. Eh, por ejemplo, a los operadores les llegan encuestas sobre el departamento de mantenimiento, ¿sí? ¿Cómo se sienten con la resolución de problemas? ¿Cómo se sienten con el trato de ingeniería, con el trato de gerencia? Igualmente, a ingeniería les llegan encuestas, cómo se sienten con el nivel de limpieza, ¿sí? Por parte de los empleados de limpieza, obviamente, cómo se sienten con la participación de su equipo de producción y una serie de preguntas que permiten cuantificar qué tan satisfactorio es el clima organizacional o qué tan deficiente. Tenemos también el método cualitativo, que es la realización de entrevistas estructuradas a una muestra de personal sobre los aspectos que hayan obtenido menor puntuación en la encuesta escrita, ¿sí? Y si es necesario, también se pueden llevar grupos de enfoque para profundizar información sobre aspectos críticos. Ahora, ¿qué factores se evalúan en el clima organizacional? Nada más denme un momentito.
Listo, disculpen. Permítanme compartirles pantalla de nuevo. Ok, vamos a continuar. Bueno, qué factores se evalúan en el clima organizacional? El conocimiento de la organización, ¿sí? El conocimiento de la misión, visión, valores, política de calidad, conocimiento de productos y servicios, los mercados y principales clientes, el posicionamiento de la empresa, los conocimientos de los objetivos de la empresa, conocimientos de objetivos del área, departamento, persona, conocimientos del grado de logro de objetivos. Eso en cuanto a conocimiento de la organización. En cuanto a estructura, el conocimiento de la estructura, de la función de cada área y departamento, de los procedimientos de trabajo. En cuanto a dirección y liderazgo, se evalúa la unidad de mando, la convicción del jefe acerca de la capacitación, la confianza y facilidad para hablar con el jefe. En cuanto a relaciones internas, el nivel de motivación del personal del trabajo, las buenas relaciones del personal con otros departamentos, un sistema para atención de quejas del personal. En cuanto a capacitación y desarrollo, la efectividad de la inducción del personal de nuevo ingreso, la existencia y ejecución de un plan de capacitación continua, la utilidad práctica de la capacitación proporcionada. En cuanto a estímulos y recompensas, considerar justo el sueldo que se recibe, considerar buenas las prestaciones que otorga la empresa, una efectividad del sistema de reconocimiento al esfuerzo adicional. En cuanto a estabilidad en la empresa, pues ver que no haya rotación de personal, la empresa hace lo posible por no despedir al personal. Si hay una sensación de seguridad en la permanencia en el trabajo y la recomendación a otras personas de trabajar en esta empresa. Hay comunicación organizacional, que es recibir información de los acontecimientos de la empresa, existencia de buena comunicación dentro del área o departamento, buena comunicación con compañeros de trabajo. También tenemos en factores físicos contar con instalaciones sanitarias adecuadas y suficientes, espacio e iluminación del área de trabajo y condiciones ambientales del área de trabajo. En cuanto a respuesta al cambio, verificar que la empresa planee y ejecute cambios positivos. El jefe siempre está promoviendo cambios positivos. En cuanto a seguridad e higiene, es que haya conocimiento de las medidas de seguridad, conciencia del personal sobre limpieza y orden, efectividad del sistema para atender accidentes y emergencias laborales. En cuanto a trabajo en equipo, qué tanto se vive como valor el trabajo en equipo, la existencia de trabajo en equipo dentro del área o departamento y la coordinación de esfuerzos entre las áreas. En cuanto a calidad y servicio, la difusión de la política de calidad entre el personal, la efectividad del sistema de gestión de la calidad, el convencimiento y preocupación del personal por servir al cliente. Y ahora vamos a ver cómo mejorar el clima organizacional. Bueno, una vez que se evalúa el clima organizacional de la manera en que explicamos en las diapositivas pasadas o en las cosas en que se enfoca en la evaluación del clima organizacional, hay que implementar algunas estrategias, procedimientos, cambio de programas o programas responsables, métodos para el control y revisión de avance para mejorar el clima organizacional. Y una vez que se implementen estas estrategias, procedimientos o programas, tenemos que medir cómo ha cambiado, cómo ha mejorado
Eso no lo va a mostrar ciertos indicadores o calificaciones de las metas que la organización desea alcanzar. Vamos a ver un ejemplo de planeación del cambio. Un diagnóstico. Ya hicimos nuestro diagnóstico de valores, estructuras, forma de establecer objetivos, estilo de liderazgo, forma de trabajar en equipo, procesos administrativos, tecnología. Y ahora queremos hacer el cambio, la transición, ¿sí? Implementando ciertas estrategias, programas, métodos para control y revisión de avance. Y nos ponemos las metas, ¿sí? Las metas de cada uno de estos indicadores de valor, estructura, formas de trabajar en equipo. Vamos a ver un informe de resultados de medición de clima organizacional para entender mejor a qué nos referimos con este ejemplo de planeación del cambio. Aquí tenemos un plan de mejora, ¿sí? Este plan tiene una portada, resumen ejecutivo, objetivo por el cual se realizó la encuesta o medición del clima organizacional, factores que se midieron y por qué se eligieron, ¿sí? Hasta llegar a un proyecto y programa de actividades. Vamos a ver. Primero tenemos una matriz de proyecto, donde una vez que hicimos nuestro diagnóstico de qué tenemos por mejorar, ponemos una actividad para que es una actividad a mejorar. El responsable de esa actividad, ¿sí? El orden de realización, si está como en primer plano, en segundo plano, tercer plano, la fecha de inicio, fecha de término, los recursos necesarios y la fecha de revisión para ver si logramos alcanzar ese objetivo. Vamos a ver un ejemplo de presentación de resultados y plan de mejora. Aquí está la evaluación del clima organizacional en un laboratorio de fármacos mexicanos. Si ustedes revisan, de los indicadores más altos fueron los objetivos y el compromiso social, ¿sí? Es lo que tiene más fuerte la empresa. Sin embargo, no ha llegado a una satisfacción del 100%, o sea que hay áreas de oportunidad para mejorar. Lo más bajo que tiene esta empresa evaluada es los estímulos, la capacitación y el liderazgo. Entonces, al parecer, el personal no se siente reconocido, ¿sí? No se le dan bonos por lograr objetivos, no se les capacita de forma adecuada, ¿sí? Y obviamente todo esto se ve o es un resultado de que tampoco sientan que haya un liderazgo. Entonces, ahí tenemos una gráfica del resultado de evaluación del clima organizacional. ¿Y cuál es el plan de mejora que se sugiere? Bueno, de forma breve, este igual se los voy a pasar, pero para no tomar más tiempo de la clase, que ya la extendimos un poquito, a veces puede ser tedioso para ustedes y se entiende, ¿verdad? Bueno, de forma breve, vimos que el factor de liderazgo fue de 48%, uno de los factores más bajos. Se considera muy bajo porque tienen un 80% que el grupo directivo señaló como calificación mínima a obtener. Entonces, hay que mejorar ese factor de liderazgo. Se ve una notable disminución porque en el año anterior la cifra lograda fue del 62% y el año antepasado 65%. Entonces disminuyó el factor de liderazgo. La desviación todavía se puede considerar más significativa si se considera que el promedio de los resultados obtenidos fue de un 73%, ¿sí? Entonces,
Hay que estudiar ahí qué pasó, por qué bajó tanto el liderazgo de un 73% promedio a un 48% en esta evaluación. Bueno, se encontró por parte del Departamento de Recursos Humanos que las calificaciones más bajas fueron obtenidas en el nivel supervisorio, mismas que jalaron hacia abajo los resultados obtenidos en el total de la empresa. Entonces, no son los que están en producción, ¿sí? Quienes eh, no están satisfechos con el liderazgo, sino que los supervisores no están satisfechos con el liderazgo de sus superiores. Perdón, los empleados no están satisfechos con el liderazgo de sus supervisores. Y dentro de las calificaciones más bajas están los supervisores de fabricación, almacén, embarques y mantenimiento. Hay que averiguar la causa raíz de esta desviación. Para eso se integró un comité donde hay un representante de cada área y se utilizaron métodos de investigación como el rastreo histórico, el diagrama de Ishikawa, que es un diagrama que les comentaba anteriormente, y el análisis de competencias laborales. Como resultado de estos análisis, que se llevaron mediante entrevistas, se llegó a estas conclusiones. El deterioro del factor de liderazgo comenzó desde hace más de un año, un poquito más, cuando se presentó una gran rotación de personal en el nivel supervisorio y al personal que renunciaba se le sustituía rápidamente por algún trabajador que se consideraba que tenía méritos suficientes. Así que no hubo tiempo de impartir capacitación al personal recién nombrado, por lo que se le instalaba en el puesto sin mucha preparación o sin más preparación que la que había tenido como trabajador. No tuvo una capacitación como supervisor. La aplicación del diagrama de Ishikawa confirmó al comité en la sesión de análisis correspondiente que el problema se tenía fundamentalmente por el lado de la mano de obra o personal, y dentro de ella la causa raíz es la falta de capacitación. El análisis de competencias laborales determinó que hace falta completar íntegramente las competencias del nivel supervisorio en conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Así que el análisis determinó que el 37% de la rotación de personal que la empresa ha tenido a nivel trabajador se ha debido al maltrato por parte del supervisor. Se considera que no se deben tomar de inmediato medidas adecuadas, perdón, que de no tomarse inmediatamente medidas adecuadas, la empresa puede sufrir menoscabos irreparables, ¿sí? Es decir, perder mucho personal operativo y por lo tanto el desempeño se viene para abajo, ¿sí? Porque el personal operativo ya está capacitado para realizar sus operaciones. Entonces, no podemos perder este, en gran escala personal operativo. Como estrategia para superar esto de forma más rápida y menos costosa, se implementó lo siguiente: llevar a cabo un análisis de potencial del personal que actualmente ocupa el cargo de supervisor, dejando en él exclusivamente a personal que pueda ser desarrollable. Es decir, se entiende que el personal no tiene la capacitación, pero no vamos a quitar a todo el personal de supervisión. A todo el personal de supervisión que se nota que puede aprender rápidamente, ¿sí? Y está dispuesto a aprender, lo vamos a dejar ahí y a capacitar. Vamos a implantar un curso de capacitación práctico y concreto sobre la formación integral de supervisores. También como poner en práctica un plan de coaching que dé seguimiento en el terreno a cada persona que ocupa este cargo y de esta forma desarrollar sus competencias en forma práctica y a corto plazo.
También hay que establecer por parte del Departamento de Recursos Humanos un sistema de evaluación mensual del desempeño del nivel supervisorio, integrando a jefes y subordinados de los supervisores, retroalimentando a los coaches designados de las calificaciones obtenidas para que puedan actuar e ir corrigiendo las deficiencias encontradas. Y para poner en práctica todas estas medidas, se formó un equipo de proyecto integrado por representantes de las áreas afectadas y se construyó una matriz de proyecto que se anexa en la cual se describen las actividades, responsables, tiempos, recursos necesarios. Vamos a verla. Ah, bueno, es esta, ¿verdad? Nada más que aún no está llena. Esa la vamos a llenar nosotros. Sí, sí. Yo les voy a pasar por aquí a partir de aquí les voy a pasar este, perdón, se fue ahí la pantalla. Les voy a pasar a partir de aquí la matriz del proyecto, el contenido de un plan de mejora, este ejemplo de cómo realizar un plan de mejora. Y ustedes básicamente lo que van a hacer es llenar esta matriz de proyecto, ¿sí? Con las actividades para implementar un plan de mejora basándose en este proyecto. Sí, ese va a ser su ejemplo, pero ahora van a utilizar estos resultados, ¿sí? Estos mismos resultados, este, los van a utilizar para este plan de mejora, ¿sí? Todo este estudio que se hizo, estos desde el paso 1 hasta el paso 11, utilizarlo para llenar esta matriz de proyectos, ¿sí? Entonces, esta es la matriz de proyectos que vamos a llenar como tarea. Bueno, sería todo de mi parte, así que pasen muy buen eh, fin de semana y nos vemos el siguiente domingo.